¿Quién es realmente Cas Luna? Un nombre que despierta admiración, pero también controversia. Un hombre que, partiendo de la fe, construyó un imperio religioso con tintes corporativos. Hoy, a sus 63 años, después de décadas en el centro del escenario espiritual de América Latina, está a punto de revelar algo que nadie veía venir. Una historia tejida entre secretos, decisiones audaces y capítulos que nunca salieron a la luz hasta ahora. Pero antes de sumergirnos en esta reveladora historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Todo comenzó un 4 de marzo de 1962 en la ciudad de Guatemala. Allí nació Carlos Enrique Luna Arango, un niño destinado a transformar para siempre el panorama religioso de la región. En un país marcado por contrastes sociales y naturales, su infancia parecía transcurrir como la de cualquier otro, hasta que el divorcio de sus padres lo sacudió profundamente. Aquella ruptura familiar lo obligó a crecer más rápido, lidiando con emociones intensas y con una nueva realidad que le exigía adaptarse. Fue en medio de esa etapa turbulenta donde surgió un apodo que años después se volvería legendario: Cas. Siendo niño, Carlos tenía dificultades para pronunciar su nombre, y sus intentos terminaban sonando como Cas. Lo que parecía un simple balbuceo infantil, terminó convirtiéndose en su sello personal. A pesar de las dificultades en casa, Cas se destacó desde muy joven. En la escuela, su desempeño académico llamó la atención de los profesores. Los libros se convirtieron en su refugio, un espacio donde hallaba estabilidad. Pero su formación no fue solo intelectual. En el voleibol encontró otra escuela de vida. El deporte le enseñó trabajo en equipo, perseverancia y enfoque, herramientas que más tarde serían cruciales en su misión espiritual. Nadie podría haber imaginado que aquel niño con un hogar dividido y una adicción peculiar estaba dando los primeros pasos hacia convertirse en una de las figuras religiosas más influyentes de América Latina. A los 20 años, algo cambió para siempre en su interior. Criado en una familia católica, como la mayoría de los guatemaltecos, Cas comenzó a cuestionar la religión heredada. Se sentía espiritualmente inquieto. Las misas dominicales ya no respondían sus preguntas. Así comenzó un viaje personal que culminó en su conversión al cristianismo evangélico. No fue un cambio superficial. Se trató de una transformación profunda que alteró su visión del mundo y su propósito de vida. Pero esa búsqueda espiritual no eclipsó sus metas profesionales. Ingresó a la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Administración de Sistemas de Información. Su interés por la organización, la tecnología y los procesos era evidente, y más tarde influiría en la forma estructurada en la que construiría su iglesia. Los años de estudio no fueron fáciles. Para pagar su carrera, vendía relojes por las calles de Guatemala, cargando un maletín en busca de clientes. Esta etapa no solo fortaleció su carácter, también le dio habilidades valiosas de comunicación y persuasión que luego utilizaría frente a multitudes. Tras obtener su título universitario, trabajó como analista de sistemas. Esa experiencia en el mundo corporativo le enseñó sobre liderazgo, planificación y gestión, herramientas que luego aplicaría magistralmente en el desarrollo de su ministerio. Aunque ya tenía una sólida formación académica y profesional, Cas sentía que algo le faltaba: formación espiritual más profunda. Decidió entonces estudiar teología y se matriculó en la California Christian University, donde en 2002 obtuvo su doctorado en ministerios pastorales. Ese título no solo reforzó su credibilidad dentro del mundo evangélico, también marcó el inicio de una nueva etapa de expansión. Con visión estratégica, presencia mediática y una oratoria impactante, Cas Luna construyó mucho más que una iglesia. Fundó un emporio espiritual, un ministerio con estructura empresarial, proyección internacional y una audiencia fiel que lo seguía tanto por sus mensajes como por sus milagros anunciados. Pero con la fama llegaron también las sombras. Críticas, reportajes polémicos y acusaciones pusieron en entredicho su figura. Aún así, su influencia se mantuvo intacta. Millones de personas lo siguen considerando una guía, un referente de fe moderna. Cas Luna no nació siendo pastor. Se forjó, forjado con disciplina, fe y visión. Lo que comenzó como un impulso espiritual pronto se convirtió en una misión de vida, respaldada por conocimientos tecnológicos, formación teológica y una pasión que desbordaba los templos. Más allá de un simple camino religioso, su transformación fue profunda y estratégica. Estudió, se preparó y combinó todas sus herramientas para un propósito mayor: fundar uno de los movimientos espirituales más influyentes de América Latina.
Durante sus años de formación teológica, Casluna no solo acumulaba títulos académicos, sino que construía una identidad sólida, definida por valores claros y una visión de futuro que no se limitaba al púlpito. Fue un tiempo de siembra, y pronto llegaría el momento de la cosecha. Ya con una base en administración de sistemas, experiencia en ventas y un nuevo enfoque espiritual, la transición de joven profesional a líder religioso comenzó a tomar forma. A sus apenas 23 años, cuando muchos aún están definiendo su rumbo, él ya sabía lo que quería: formar una familia y levantar una iglesia. Al lado de Sonia Luna, no solo encontró amor, sino también una aliada clave en su camino ministerial. Sonia fue su esposa, su consejera, su sostén en los momentos de incertidumbre. Juntos formaron una dupla que no solo construyó un hogar, sino también una comunidad de fe creciente y sólida. Los años trajeron nuevas bendiciones. Juan Diego, su primer hijo, marcó el inicio de una nueva etapa como padre. Luego llegaron Gabriela y finalmente Carlos Enrique Jr., a quien cariñosamente llaman Casito. Más que una familia, los Luna formaron un núcleo de valores firmes que se convirtió en el corazón del ministerio. Incluso en medio de las primeras críticas y controversias públicas, la familia Luna se mantuvo firme, convirtiéndose en un círculo de apoyo que permitió a Cas resistir los embates sin perder el enfoque de su misión. Cada uno de sus hijos encontró, a su manera, una forma de continuar con el legado familiar. Juan Diego asumió el liderazgo juvenil, creando programas frescos y relevantes para conectar con nuevas generaciones, extendiendo el mensaje más allá de los templos. Gabriela, con su carisma natural, se convirtió en un rostro clave en los espacios dirigidos a adolescentes, fusionando valores tradicionales con lenguaje contemporáneo. Ya casada con Gerson Fidalgo, Gabriela ayudó a llevar el ministerio a otro nivel. Fundaron una sede en Portugal, llevando el mensaje a Europa y construyendo puentes entre culturas. Este proceso de integración familiar nunca fue forzado. Crecieron viendo a sus padres vivir una fe activa y coherente, y eso sembró en ellos la semilla de una vocación auténtica. Pero antes de llenar estadios, Casluna predicaba en las calles. Su primer púlpito fue una acera bulliciosa, su primer templo un autobús de transporte público. Con permiso del conductor, subía y aprovechaba los pocos minutos entre paradas para compartir su mensaje con estudiantes, trabajadores o madres de familia. Algunos lo escuchaban, otros lo ignoraban, pero él seguía firme, porque para Cas, cada alma era una oportunidad. Esos primeros años predicando sin micrófono, sin cámaras ni luces, fueron clave. Ahí aprendió a ser claro, directo y humano, a traducir lo espiritual en lo cotidiano, a conectar con personas reales, en tiempo real. Sin saberlo, estaba perfeccionando el estilo que más tarde lo haría mundialmente conocido. Y entonces llegó el 11 de septiembre de 1994, una fecha que marcaría un antes y un después. Ese día, Cas y Sonia fundaron oficialmente la Iglesia Casa de Dios. Un nombre cargado de significado, elegido con intención. Un espacio espiritual, pero también emocional, donde las personas pudieran sentirse en familia. El primer culto no fue en un estadio, ni en un teatro. Fue íntimo, sencillo, pero lleno de propósito. Nadie imaginaba que aquella semilla daría frutos tan grandes. Décadas después, Casa de Dios se convertiría en una de las iglesias más influyentes del mundo hispano, con miles de seguidores, decenas de sedes y un impacto imposible de ignorar. Pero el camino recién comenzaba. Lo que vendría después incluiría milagros, escándalos, millones de fieles y también millones de críticas. Lo que comenzó como un simple culto en una sala humilde, se transformó en un imperio espiritual sin precedentes. 3 familias, una radio vieja como sistema de sonido, himnarios hechos a mano, y una fe tan grande que no cabía en las paredes de esa casa modesta. Así nació Casa de Dios. Bajo la dirección de un joven y apasionado Cas Luna, aquellos primeros encuentros fueron más que reuniones religiosas. Eran el inicio silencioso de una revolución espiritual en Guatemala. A pesar de las limitaciones, él predicaba con el mismo fervor que años después mostraría frente a multitudes. La pasión estaba intacta, la convicción más viva que nunca. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a llegar. El boca a boca hizo su efecto. El espacio se quedó pequeño, y Casa de Dios tuvo que crecer. Primero fue un salón alquilado en un hotel local. Luego, el auditorio de la Cámara de Industria. Cada mudanza representaba mucho más que una expansión física. Era una validación. El mensaje estaba llegando, tocando corazones y transformando vidas. En 1995,
un nuevo capítulo se abrió. La bodeguita, un viejo almacén transformado en templo con capacidad para 550 personas. Aunque su nombre evocaba modestia, el lugar simbolizaba un salto de fe gigantesco. Cas Luna organizó ministerios, mejoró el sistema de sonido, creó espacios para jóvenes y niños, y continuó creciendo. Porque donde otros veían un techo, él veía solo un nuevo piso. Y mientras el país observaba con sorpresa, la iglesia se convertía en un fenómeno. En 2001, Casa de Dios se trasladó a San José Pínula, en las afueras de Ciudad de Guatemala. Para entonces, los cultos ya atraían a personas de otras ciudades y países. La influencia de Luna crecía más allá de las fronteras gracias a la televisión y más tarde al Internet. Pero aún no era suficiente. En 2008, se inauguró un templo con diseño moderno, producción audiovisual profesional, música original y una estructura organizativa digna de una megaiglesia internacional. En 2013, tras una ambiciosa ampliación, Casa de Dios se consolidó como uno de los templos más grandes del mundo, valorado en $44 millones. Contaba con auditorio principal, ministerios diversos, estacionamientos, salones de convivencia. Una ciudad espiritual dentro de la ciudad. Pero con la grandeza vino la exposición. Y con la exposición, las preguntas. ¿Era justo construir un templo multimillonario en un país con altos índices de pobreza? ¿Cómo se manejaban los recursos? ¿Hasta qué punto el mensaje espiritual se mezclaba con el empresarial? El éxito visible de la iglesia generó escrutinio e incomodidad en sectores críticos. Y los titulares no tardaron en llegar. La adquisición de un avión privado valorado en $25 millones, el estilo de vida de lujo de Cas Luna y su residencia en una de las zonas más exclusivas del país comenzaron a generar controversia. Para muchos, era un contraste difícil de digerir frente a las enseñanzas de humildad del Evangelio. Una frase pronunciada por Luna en un sermón encendió aún más la polémica. Siempre lleva dos cosas, tu Biblia y tu chequera. Descontextualizada o no, esa frase se viralizó como símbolo de una teología centrada en el dinero. Muchos comenzaron a acusar a Luna de mercantilizar la fe y de promover una versión edulcorada y materialista del cristianismo. Aunque Cas Luna nunca se autodefinió como promotor de la llamada teología de la prosperidad, muchos de sus mensajes resonaban con ese enfoque. Fe como camino a la abundancia. Sus críticos lo cuestionaban. ¿Dónde quedaba el sacrificio, la entrega, el servicio al prójimo? En medio del fuego cruzado, la Casa de Dios respondió. Publicó informes financieros anuales. Mostró en cifras el destino de los diezmos y ofrendas. Y expandió sus programas sociales, becas, comedores, ayuda a comunidades vulnerables. Todo con el objetivo de demostrar que la iglesia no era solo lujo, sino también acción solidaria. Una figura que inspiró millones y desató innumerables polémicas. Un hombre que transformó oraciones en estadios llenos y templos en corporaciones multimillonarias. A sus 63 años, Cas Luna no solo sigue siendo un nombre imposible de ignorar en América Latina, sino que está a punto de revelar uno de los capítulos más inesperados de su historia. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que vas a ver no es una historia común. Es una travesía entre la fe, el poder, los escándalos y las decisiones que marcaron a una generación. Todo comenzó el 4 de marzo de 1962 en Guatemala. Carlos Enrique Luna Arango nació en un país de profundas desigualdades, pero con una fe arraigada en su cultura. Su infancia parecía seguir un curso común, hasta que el divorcio de sus padres marcó un giro emocional en su vida. En medio de ese proceso, surgió el apodo que lo acompañaría para siempre. Cas, una deformación infantil de Carlos, que terminaría convirtiéndose en su nombre de guerra espiritual. Desde joven, Cas mostró una inteligencia destacada y una voluntad inquebrantable. Brillaba en los estudios y en el deporte, especialmente en el voleibol. Pero más allá de las canchas, su mente ya comenzaba a soñar con algo más grande. A los 20 años, su vida dio un giro decisivo. Abandonó el catolicismo tradicional y se convirtió al cristianismo evangélico. Esta decisión no fue solo espiritual, fue estratégica. A la par de su crecimiento en la fe, ingresó a la Universidad Francisco Marroquín para estudiar Administración de Sistemas de Información, una formación que, años después, sería clave para la gestión moderna de su ministerio. Para costear sus estudios, vendía relojes por las calles. Era un joven que combinaba calle, carisma y convicción. Luego de titularse, trabajó como analista de sistemas, ganando experiencia corporativa antes de consagrarse por completo al camino pastoral.
En 2002 obtuvo un doctorado en ministerios pastorales por la California Christian University. Con conocimientos en tecnología, administración y teología, estaba listo para construir algo que rompería todos los moldes. El verdadero salto ocurrió en 1994, cuando fundó junto a su esposa Sonia la iglesia Casa de Dios. El primer culto fue humilde, una sala pequeña, sillas improvisadas, una radio como equipo de sonido y apenas 3 familias presentes. Pero la convicción era inquebrantable. El mensaje creció, el público creció, y la estructura también. De una casa pasaron a un salón de hotel, de ahí a un auditorio de la Cámara de Industria. Luego, a la bodeguita, un almacén industrial adaptado para 550 personas. A partir de ahí, el crecimiento fue imparable. En 2001, se construyó un nuevo templo en San José Pínula. Para 2008, inauguraron una megaiglesia moderna. Y en 2013, la Casa de Dios se transformó en uno de los templos evangélicos más grandes del planeta. Un complejo de $44 millones, con salas ministeriales, estacionamientos masivos y tecnología de última generación. Pero mientras el ministerio crecía, también lo hacía la polémica. La opulencia de Cas Luna, desde un jet privado de más de 2 millones hasta una mansión en una de las zonas más exclusivas del país, fue duramente criticada. ¿Cómo justificar semejante riqueza en un país donde gran parte de la población vive en pobreza? Una frase atribuida a él durante una prédica encendió el debate. Siempre lleva 2 cosas, tu Biblia y tu chequera. Los críticos lo acusaban de predicar una fe con precio, mientras otros lo defendían asegurando que la prosperidad era una muestra del favor divino. En 2014, el evento Pide a Jesús tu milagro, en México, atrajo a decenas de miles, pero también recolectó alrededor de $1 millón. Milagros o manipulación. La historia de Nancy Hernández, una adolescente supuestamente sanada en el evento que falleció días después, avivó el fuego de las críticas. Psicólogos y médicos afirmaban que los supuestos milagros podían explicarse por sugestión, hipnosis colectiva y manipulación emocional. Sus defensores, en cambio, sostenían que los milagros no se pueden medir con ciencia y que Cas Luna solo era un canal de Dios. Su relación con la prensa tampoco ayudó. Enfrentó duras críticas del periódico El Periódico, dirigido por Rubén Zamora, que investigó el origen de los fondos de la Iglesia y sus vínculos políticos. La tensión creció cuando Zamora fue arrestado, lo que muchos interpretaron como una vendetta. En redes y sermones, Luna fue acusado de celebrar el hecho, aunque jamás lo confirmó públicamente. Y entonces, la bomba. En 2018, fue vinculado en una investigación por supuestas conexiones con Marjorie Chacón, alias la Reina del Sur, una poderosa narcotraficante condenada en Estados Unidos. ¿Podría dinero del narcotráfico haber financiado el templo de 44 millones? ¿Era una coincidencia que un terreno de la iglesia estuviera vinculado a zonas de libre comercio? Cas Luna lo negó todo. Habló de persecución política y reiteró que cumplía con todas las leyes. Su estrategia fue reforzar la imagen de familia unida. En cada aparición pública, su esposa e hijos estaban con él. Era una forma de decir, si ellos me creen, tú también deberías. Mientras tanto, sus hijos asumían más protagonismo. Juan Diego expandió el ministerio internacionalmente. Carlos Enrique, Casito, modernizó la experiencia religiosa con realidad virtual, apps, inteligencia artificial y contenido audiovisual adaptado a nuevas generaciones. Ana Gabriela y su esposo fundaron una sede en Portugal, llevando el mensaje a Europa. Hoy, Cas Luna es mucho más que un predicador. Es el creador de un imperio religioso transnacional. Un fenómeno mediático, empresarial y espiritual que ha sabido adaptarse al siglo XXI con una visión que mezcla fe, tecnología y estructura corporativa. Y aunque su figura sigue generando admiración y rechazo por igual, lo cierto es que su influencia no ha hecho más que consolidarse. Las controversias no lo han frenado. Al contrario, lo han hecho más fuerte, o al menos más impermeable. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la trayectoria de Cas Luna representa una evolución del liderazgo espiritual, un uso cuestionable de la fe con fines de poder? ¿Milagro o estrategia? ¿Inspiración o manipulación? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te parecía impactante, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo capítulo, donde seguimos revelando las vidas ocultas detrás del poder.